Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a continuar con nuestras entrevistas y el análisis de lo que fue la jornada electoral el día de ayer. Y lo hacemos con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Buen día, don Rodrigo. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Estimado Orlando, muy buenos días a todos los a todos quienes nos siguen en las redes. ¿Cómo ve el resultado electoral que se dio el día de ayer? ¿Sorpresivo, no sorpresivo? Al menos una tendencia sabíamos que no iba a arrasar, como habían dicho, pero al menos iba a llegar a una segunda vuelta electoral. Pero lo de Daniel Noboa parece que sí ha sorprendido. ¿Cómo analiza Dados, usted? a ver, hemos revisado los resultados. Sí habíamos visto que posterior al debate la posición del candidato Ajá. Noboa había sido de incrementar su votación. Sin embargo, votación de antes del debate, que prácticamente el candidato no estaba dentro de las preferencias, a una posición de llegar a un segundo puesto tan bien posicionado, sí nos ha llamado la atención. Y algo que nos tomamos el tiempo de revisar anoche, y tal vez puedo estar, que me falle la memoria, pero cuando nosotros hacemos una evaluación de las elecciones anteriores, usualmente desde el primer conteo ya en números reales, usualmente iban los candidatos y uno sube, otro baja, porque van entrando las urnas dependiendo de las zonas geográficas. Sin embargo, algo que me sorprendió ayer, y me tomé el tiempo de las actas, por ejemplo, con el 0.31%, tengo las actas al frente mío. Luisa tenía el 33.49 y Daniel Noboa tenía el 22.77. Y el tercer puesto lo tenía Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, con el 16.14%. Ya llegando al final con el 94.55%, vemos a Luisa con un 33.15%, a Daniel Noboa con un 23.87% y a un Fernando Villavicencio con un 16.50%. ¿Qué es lo que nos ha sorprendido? Que a lo largo del proceso de conteo de votos, me parece que esto el primero sale para estar seguro, 18 horas 20 minutos aproximadamente, hasta el final del proceso, la posición de los candidatos y los porcentajes del primer conteo oficial se mantienen prácticamente inamovibles de inicio a fin. Décimas más, décimas menos, pero básicamente es como que ayer para el Consejo Nacional Electoral se le hubieran alineado los 9 planetas, en donde las primeras actas que se escrutan y que se suben al sistema son básicamente el total de actas porque casi no se mueve. Esto personalmente yo no lo había visto nunca, más bien me ha llamado y me ha sorprendido oficial ya, o sea, ya no es un conteo, no es un exit poll, no es una encuesta, y más bien coincide con las encuestas sorprendiéndonos a muchos. Porque como hay que reconocer, o sea, si bien no podemos cuestionar que al candidato Noboa le fue bastante bien en el debate, pues sí es sorprendente que un debate haya cambiado en más o menos unas 4 o 5 veces la tendencia de votación por el candidato Noboa, más allá de todos los incidentes que ha tenido este proceso electoral. Y muy certera la apreciación suya, don Rodrigo, porque nosotros que tenemos un recorrido del periodismo de más de 30 años, siempre nos hemos dado cuenta que hay una fluctuación y a veces el tercero pasa a segundo, ¿verdad? El primero a veces cae, el segundo va primero, pero ahora se ha mantenido estático esa diferencia de casi 10 puntos entre el primero y el segundo, lo cual nos llama la atención. Yo esta mañana que me recordé a las 4 de la mañana para chequear, pensé que se iba a cortar a 7 mínimo la diferencia entre el primer y el segundo lugar, pero básicamente se mantiene en un 10% aproximadamente, de tal suerte que, ¿qué puede haber ocurrido allí? Es la pregunta que usted también nos deja allí planteada. Pero en el tema, Orlando, la posibilidad de que los 9 planetas del sistema solar se alineen también existe.
también, claro, ¿verdad? Si la naturaleza forma y se alinean, ¿por qué no puede pasar acá en una elección, ¿verdad? Si ya ha ocurrido antes también, con otros Siempre resultados. hay cosas, siempre hay anécdotas que contar de un proceso electoral. Y la anécdota ahora es que usted bien lo plantea también, que un debate que no fue debate, como debió haber sido, pone justamente en segundo lugar a un joven de 35 años como Daniel Noboa. ¿En qué medida el dominio emocional que mostró en el debate, ¿verdad?, influye sobre todo en la proyección que él plantea, más que dar seguridad al país, dar trabajo a los ecuatorianos? Y en ese orden hay alrededor de 5 millones de jóvenes ecuatorianos que anhelan tener trabajo. Bueno, esa parte, por ejemplo, sí la hubiera entendido con mayor tranquilidad si hubiera sido una propuesta a lo largo de la campaña, el tema del empleo, y que hubiera sido una campaña mucho más visible. Ajá. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver, hay un vínculo. No acaba de convencerme y no creo que sea justo mencionar que la inseguridad y el desempleo van de la mano. Creo que el uno sí puede tener un vínculo con el otro, pero no es algo que se da porque se da. Hay gente que está sin empleo y que trata de hacer lo imposible para subsistir sin necesariamente caer en la delincuencia. Hay otros que simplemente, pese a tener ingresos, el tema de la corrupción, y corrupción para mí comparte el espacio con delincuencia, pues va en esa línea. Y yo sí vería que por ahí podríamos tener algo en el cual la gente que no tiene empleo, que tiene una situación económica compleja, está más preocupada de su situación personal que de acceder a la delincuencia. Y esto también sí podría llevar a demostrar que en el Ecuador la gente más bien está buscando trabajo, más que buscando entrar a bandas delincuenciales. Entonces, que haya un espacio de empleabilidad sí es algo que soluciona problemas mucho más estructurales, sin dejar de reconocer que el tema de la delincuencia es algo que nos preocupa en términos generales. ¿En qué medida también, don Rodrigo, en su análisis, pesa el hecho de que Daniel Noboa viene de una madre y viene de un padre que no han dejado de mantener una ayuda social a muchísimas personas en todo el país? Cosa que él también durante la campaña aprovecha esa coyuntura para llegar con medicinas, por ejemplo, para llegar con alimentos también, ¿verdad? Y para de alguna forma dejar entrever que en los últimos años no hemos tenido una política social auténtica de asistencia en educación y en salud pública. Bueno, yo creo que el momento de campaña, a Daniel nosotros lo conocemos por su posición en la Asamblea, eh, donde realmente no podría decir que creo que hizo un buen papel. No fue un papel extremadamente visible, la Asamblea no funciona así, salvo que ya el candidato o el asambleísta realmente haga una gestión muy fuerte y a título personal en varias acciones, y creo que ese sí fue el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, quien Ajá. ya su imagen se potencializó fundamentalmente en la Asamblea Nacional, sin desconocer las denuncias previas. El trabajo social es reconocido, pero el trabajo social cuando se lo vincula a la campaña no es tan visto en términos tan positivos, porque al final del día el ciudadano lo que te dice usualmente es, claro, estamos en campaña, todo el mundo está viendo qué regala. Y ayer circulaban los memes del padre de Daniel Noboa, justamente cargando colchones o cosas Ajá. por el estilo, que los vimos en el sinnúmero de campañas previas. Eh, Creo que tiene un discurso bastante preparado, creo que eso es positivo. Creo que Daniel Noboa tiene que buscar coaliciones, el entrar a segunda vuelta no es una carta en blanco, es arrancar de cero nuevamente, porque si el voto por Daniel Noboa, que subió tan rápidamente, fue un voto coyuntural o un voto emocional por una u otra razón, pues ese es un voto fluctuante. Y ahorita tiene que ganarse el resto de electores. Daniel ha tenido un 20 y pico por ciento, 24, pongámosle un 25% para números redondos, pero hay un 75% que no votó por él.
Así como Luisa tiene un avance con el 33-34% y tiene un 66% que tampoco votó por ella. Por ende, esta segunda campaña va a tener también un debate, pero va a tener que tener unas propuestas mucho más visibles, mucho más concretas. Y el hecho de la juventud, yo creo que los dos están en una situación similar, pero Daniel tendrá que hacer una campaña y personalmente sí creo que Daniel deberá buscar alianzas y deberá buscar un gobierno de coalición. No se puede seguir con un país tan dividido como el que tenemos, porque en esa división es donde la delincuencia y la corrupción sí caen. Y más bien lo que sí va a haber que estar atentos es cómo va a ser el combate a la corrupción y dónde las denuncias presentadas tanto por Fernando Villavicencio en vida como lo que mantienen los archivos Cristian Zurita no queden en la impunidad. Porque eso sí, creo que es una responsabilidad de quien llegue al poder. La corrupción, la impunidad, sí son la madre de la delincuencia, de los problemas económicos, de la desconfianza en el país y todo el tema, y todo el tema conexo. No podemos permitir que la delincuencia y el narcotráfico sigan haciéndose de las calles del Ecuador y seguir viendo lo que hemos vivido en esta campaña, en estas dos campañas, porque han sido dos campañas en este 2023, con atentados, asesinatos, tanto a candidatos como a autoridades. Le planteé a la doctora María Fernanda Novoa el comentario que hizo, las declaraciones que dio anoche Daniel Novoa en torno a que él no va por trinca alguna ni va a ser un gobierno de coalición, ¿verdad? ¿En qué medida eso va a resultar? Porque en el análisis que usted hace, lo coincido plenamente y lo critiqué al señor Novoa porque para esta segunda vuelta él va a tener que sumar más que restar. Por sí solo no va a llegar donde pretende llegar. Precisamente en función de esas declaraciones de Daniel Novoa es que yo hago mi comentario, Ajá. porque a mí también me llamaron mucho la atención que no quiere hablar. O sea, si quieren hablar conmigo, vengan o ni siquiera vengan a hablar. Júntense a mi propuesta, porque ni siquiera fue debatamos o conversemos o nada por el estilo. Los que quieren que se junten. Sí me chocó un poco porque todavía estamos en primera vuelta, todavía las cartas están jugándose, todavía estamos con el 33 más 25, 55%. Hay un 45% de gente que no votó por ninguno de los dos, que va a tener que conseguir el favor que los candidatos van a buscar el favor de ese voto. Y es una de las cosas que más me sorprendió, honestamente. Sin embargo, creo que es una persona joven que tendrá una proyección política y mucha gente habló que sí es un tipo interesante post-debate, pero que todavía habrá que esperar a un 2025 o un 2029, más allá de la sorpresa que creo que todo el Ecuador recibió el día de ayer. Ujú. Ahora, otra de las cosas que también hay que analizar, que cómo va a estar conformada la Asamblea Nacional, que también dependerá de quien llegue a la presidencia o con una mayoría afín haga lo que quiera hacer o con una mayoría contraria impidan lo que se tiene que hacer en estos 18, 16 meses. Orlando, yo creo que el tema de la asamblea es algo que siempre hemos dejado para un lado. Sin embargo, es uno de los temas más críticos que hay. Realmente la revolución ciudadana y el movimiento construye, van a tener va a ser la primera y segunda minoría. No hay una mayoría como tal en ninguno de los bloques. Luego me parece que viene el Partido Social Cristiano. Creo que es importante ver que primero no hay una correlación directa entre quien lleva el primero y el segundo puesto. ADN también tiene una posición interesante en la Asamblea, pero la Asamblea tiene que entender, creo yo, que quienes van a la Asamblea auspiciados por un partido político, no solamente van auspiciados por un partido político a seguir órdenes del partido, sino también a ir tomando resoluciones en beneficio del país. Lo que hemos vivido con Corte Constitucional, por ejemplo, con el tema del concordato, el proyecto ley de concordato, lo que hemos vivido con el proyecto ley de puertos, zonas francas, perdón,
Lo que se requiere en el Ecuador ya es destrabar los problemas históricos que tenemos por exceso de burocracia, por trámites, por no procesar ágilmente acuerdos comerciales. Ese tipo de situaciones tenemos que destrabarlas. Y más bien ahí yo sí pongo un voto de confianza, digámoslo así, en Daniel Noboa, que viene de una estructura que, como tú mencionas, no solamente tiene un padre y una madre, sino tiene un padre y una madre que han estado haciendo conciencia clara de lo que es hacer empresa en el Ecuador. Y creo que esa experiencia permita, y confío que lo permita, es ver un país mucho más de desarrollo, mucho más productivo. Entonces, confiemos que eso pase. Se viene un fenómeno del niño que a mí me preocupa de sobremanera porque vemos que el clima está completamente cambiado, vemos climas cada vez más extremos en todo el mundo. Que el Ajá. Ecuador sea la excepción sería muy extraño. Más bien, cuando vemos en la situación climática, vemos un tema que preocupa y ya tuvimos un preámbulo de un invierno extendido en la costa. O sea, ya no me voy a Italia o a China o a Estados Unidos o a Argentina. El invierno que tuvimos extendido en Ecuador fue catastrófico en muchísimas provincias, no solo de la costa, sino de la sierra también y de las zonas bajas. Ahora tuvimos un verano que se acortó, pero con una intensidad de calores impresionantes. Entonces eso nos hace pensar que el fenómeno del niño, sea más largo como ha ido extendiéndose en el tiempo los últimos años, o sea más corto, pues la intensidad que puede traernos va a ser extremadamente preocupante hacia la infraestructura, hacia la agricultura, y quienes más sufren históricamente por efectos de fenómeno del niño son agricultura y ganadería, infraestructura, y luego vamos, infraestructura vial principalmente, y luego vamos al otro tipo de infraestructuras que tienen que ver con escuelas, tienen que ver con centros médicos y demás, sin perjuicio de todos los problemas que el exceso de lluvias en materia de salud conlleva por las plagas y enfermedades que se difunden mucho más fácilmente. Entonces, creo que la prudencia y la madurez que se tenga va a ser fundamental, pero también debo anticipar que ya estamos advertidos del fenómeno del niño, hemos conversado esto en varios medios y creo que el gobierno alguna idea de prevención ha planteado y que el país en la situación que está con un riesgo país de casi 2.000 puntos, a pesar que el hecho de que el correísmo no gane en primera vuelta incidió directamente en una caída de riesgo país, en contra de todas las expectativas, porque ante la muerte de Fernando Villavicencio se esperó que el riesgo país se dispare. Y los analistas internacionales más bien vieron que ante el hecho de que no iba a ganarse en primera vuelta, pues baja el riesgo país a 1.900 puntos, lo cual nos sorprende a todos, pero también nos deja en claro otras cosas. Pero vamos viendo que estos temas ya no permiten, ya no viabilizan para que un gobierno de transición que está entrando en unos meses más, se le pueda ocurrir poner un impuesto por única vez, por cuarta vez, sí, al patrimonio, por ejemplo, o hacer una nueva reforma tributaria, ahorcando más, sea clase media, sea clase empresarial, o sea, a quienes realmente se las están jugando, están arriesgando por el país, estamos poniendo el pecho a las balas, mientras el gobierno todavía no ha tomado una decisión clara de reducir la altísima masa que tiene, y más bien lo que vemos es que en este caso hay una ausencia de gestión eficiente en beneficio de la ciudadanía para justificar el cobro de impuestos. Don Rodrigo, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias y solo resta una inquietud final. El tema de la impunidad, sin duda, y usted de alguna forma lo puntualizó con el análisis y la investigación que tiene que determinar cualquiera sea el próximo gobernante sobre la muerte de Fernando Villavicencio. Pero creo que no solamente eso, sino hay impunidad que se arrastra desde 1830 hasta esta época que no la hemos logrado superar, porque ahí hay una justicia que hay que reorganizarla. Hay algunos organismos que hoy son parte del Estado que también habrá que ver cómo reformarlos
para que auténticamente representen al pueblo ecuatoriano. Es decir, hay muchas cosas que sin duda el nuevo gobierno tendrá que analizar y resolver. ¿Cómo usted ve eso? A ver, yo creo que es importante, cuando yo hago referencia a la palabra impunidad, no es necesariamente hacia un caso puntual u otro. Ajá. El tema de Villavicencio es un tema que cambió y va a cambiar la historia del Ecuador, porque es la primera vez que se asesina a un candidato presidencial que, más allá de cómo discutamos, estaba más alto o menos alto, estaba haciendo un papel protagónico dentro de la campaña. Eh, y el tema de impunidad yo creo que es la madre de la corrupción. ¿Por qué? Porque si yo veo que el vecino está delinquiendo, está robando, está cometiendo actos de corrupción, grandes, medianos o pequeños, en las instancias en las que esté haciendo y nadie le acusa y todo el mundo le protege, pues obviamente llama la atención y como que entre comillas se vuelve atractivo. Si él puede, ¿por qué yo no? Y ese es el tema. Y aquí es donde tenemos que esforzarnos en trabajar en la UAFE, trabajar en transparencia, trabajar en lucha contra la corrupción. Ese es uno de los grandes deudas que hay. Y creo que solo para concluir, pero cuando nosotros analizamos la corrupción como país, y vemos en las tendencias, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema del Ecuador? Y la gente te dice, es la corrupción. Sin embargo, cuando tú llegas, ¿cuál es tu mayor problema? La gente te habla el problema económico, la inseguridad o cosas por el estilo. Y la corrupción queda relegada a un sexto, séptimo, octavo puesto. Lo que hay que entender es que la corrupción probablemente es la madre de muchos problemas. La corrupción está directamente vinculada con lo que es narcotráfico, la corrupción está vinculada con inseguridad, con delincuencia armada, con delincuencia inclusive no armada. La corrupción está vinculada a problemas económicos porque las empresas prefieren no invertir en un país donde hay muchos trámites, donde los trámites generan, yo te pongo el problema para buscar facilidades, cosas por el estilo. Creo que esos son aspectos que hay que entenderlos. La corrupción que decimos que afecta solamente al Estado, es la corrupción que nos afecta absolutamente a todos los ecuatorianos, de una u otra manera. De acuerdo. Muy gentil por su tiempo, don Rodrigo, y gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias. Un buen día y seguiremos Gracias a ti. conversando, tratando de arreglar al país. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Son las 7:49. Hemos conversado con el analista agropecuario, económico y político, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, respecto a lo que fue y constituyó el día de elecciones ayer domingo.